Texto del expresidente Ernesto Zedillo, que supongo está comenzando a circular, o en los próximos minutos lo hará circular por otros medios. Lo leo Sí, completo. señor. Dice, es un texto liberado hace unos momentos, dice el expresidente Zedillo: la presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana y la construcción de un Estado policial con el que más pronto que tarde los mexicanos que no acepten el nuevo régimen de tiranía con partido hegemónico como en los viejos tiempos serán silenciados y reprimidos. Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia, un servidor, suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices. Reitero, desde que denuncié el pasado 15 de septiembre la supuesta reforma judicial y demás acciones del gobierno de Morena contra la República, sabía que reaccionarían con difamaciones e injurias. Tenía claro que romper el silencio que me autoimpuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país tendría un costo significativo, pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal: México y la defensa de su democracia. Entre otras cosas, la presidenta Sheinbaum me acusa de contar con una pensión de la institución a la que serví muchos años. Ese beneficio fue acordado con posterioridad a mi gobierno. Al determinarlo, la institución cumplió con lo dispuesto en la ley que la regula, y supongo que ese acuerdo reconoció los servicios que presté a la misma. Entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadores de miles de empleos, cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982, cuando el mecanismo que, con la colaboración de varios colegas del Banco Central, concebí, negocié con los acreedores extranjeros, promoví entre las empresas endeudadas, por fin alcanzó su objetivo de reestructurar y reducir los pasivos correspondientes. El mecanismo fue debidamente liquidado. Ahí habla sobre el Picorca. No me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva, fue una decisión acertada. Al llegar López Obrador a la presidencia, de manera arbitraria y grosera, dispuso la cancelación de las pensiones, la seguridad y cualquier apoyo administrativo conferidos a los expresidentes del país. Ante la insidiosa e ilegal referencia de la presidenta Sheinbaum a mi pensión del Banco de México, cabe demandarle que aclare con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los enormes beneficios que goza López Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer el INAI. La presidenta insiste, ya en la parte final del mensaje de Ernesto Zedillo, dice Ernesto Zedillo: la presidenta insiste y está en su derecho en el tema del rescate bancario, que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país. Confío en que aún a costa de su popularidad personal, dice, tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege los depósitos bancarios. Asimismo, quiero insistir que, como se hizo con el rescate del sistema bancario, vea ella misma que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del aeropuerto a medio terminar, y vuelve a hablar de Dos Bocas, del Tren Maya. Se debe saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador. Y concluye diciendo Ernesto Zedillo: es lamentable que la presidenta siga defendiendo la extinción del Poder Judicial Federal independiente y profesional, sin duda con aspectos mejorables, para sustituirlo por otro integrado mediante una farsa vergonzosa de elecciones, con jueces que serán empleados e incluso familiares de quienes controlan a los poderes ejecutivo y legislativo. Y peor aún, como ya está siendo acreditado, individuos vinculados al crimen organizado. Al consumarse este criminal engaño, quedará liquidada la democracia mexicana y Morena tendrá todos los instrumentos para coartar los derechos fundamentales de los mexicanos, como he venido sosteniendo desde el pasado septiembre y reiteré en el artículo en Letras Libres, donde explico la gravedad del atentado que ha sufrido la República. Firma Ernesto Zedillo. Manuel.
Fresquecita, digamos que fresquecita esta respuesta que está difundiendo el expresidente Ernesto Zedillo a lo que ya sabemos va a suceder además en la conferencia de prensa, porque la presidenta Sheinbaum lo que dice es vamos a ocuparnos ahora del FOBAPROA, muy al estilo de Morena. Esta parte sí pareciera que no va a cambiar en relación a lo que hemos visto o lo que vimos con López Obrador, de tratar de convertir en ideología algo que está preguntando el presidente Zedillo o que está criticando, que tiene que ver precisamente con la destrucción de la democracia. Ciro, queda el texto ahí entonces del Pero en expresidente esa va a Zedillo. perder la presidenta. Bueno, no va a perder, porque cuando tienes el control de todo el No, bueno, pues aparato de claro. difusión, pues no pierdes. Pero en todas las comparaciones va a perder. El país Uy, de Cedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la pero grave crisis del infinitamente mejor, 95, Ciro. que al culpar a Cedillo, lo que está haciendo la 4T, la presidenta Sheinbaum, es liberar de responsabilidades a Carlos Salinas, Pues sí. entre otras cosas. Los indicadores de salud van a ser mejores, los propios indicadores de reducción de pobreza van a ser muy parecidos. Entonces, en un comparativo, el tamaño del endeudamiento comparado con lo que fue en el último año del gobierno de López Obrador, pues no va a haber punto de comparación. Y eso sin meter variables como el manejo de la pandemia y la muerte de 200, 300 mil mexicanos que según los análisis externos no tendrían que haber muerto. Entonces, en un comparativo, claro, ahí en Palacio Nacional, y más si ponen estos señores que le hacen preguntas, ¿verdad que hoy en México se vive mejor, presidenta? ¿Verdad que antes en México se mataba a indígenas como en Acteal? Claro, no van a hablar de la muerte de los jesuitas, ni de los Levarón, ni de eso, ni van a hablar de la mayor cantidad de homicidios de mexicanos en un sexenio, como se vivió con López Obrador, ni mucho menos se va a hablar del mayor crimen perpetrado jamás por un presidente mexicano, como fue el que cometió entre 2018 y 2024 Andrés Manuel López Obrador, que fue dejar a cientos de miles de mexicanos, a millones de mexicanos, a merced de los grupos criminales. Eso es un genocidio. Que se llevaran a las hijas, que, como lo hemos visto, se llevaran a los hijos, que acabaran, que expulsaran a las gentes de sus casas, que impusieran la ley, que impusieran la extorsión en prácticamente todo el país. ¿Qué otro presidente dejó en esa situación de desamparo a los mexicanos, sino Andrés Manuel López Obrador? Y lo van a comparar, ¿contra qué lo van a comparar? De Renato Cedillo, que por supuesto hay mucho que criticar de ese sexenio. ¿Contra qué lo van a comparar?